Imagina que en una vitrina de un antiguo templo japonés hay una muñeca con ojos de vidrio. No se mueve, no habla, no te toca, pero su cabello crece. Cada año, cada mes, como si algo aún respirara dentro de ella. Esta no es una historia inventada, no es el guión de una película de terror. Es real, tan real como el templo donde está guardada, tan real como los monjes que la cuidan y tan desconcertante como el silencio que la rodea. Hoy vas a conocer la leyenda y los hechos documentados detrás de la muñeca Okiku, una figura de porcelana que lleva más de un siglo desafiando la lógica, alimentando el misterio y dejando una pregunta abierta en cada persona que la ve. ¿Qué es lo que realmente vive dentro de ella? Prepárate para un viaje que combina historia, muerte, rituales y una presencia que hasta el día de hoy nadie se atreve a proceder. Comenzamos. Había una época en la que el silencio lo decía todo. Una época en la que los lazos familiares eran tan fuertes que incluso la muerte no era suficiente para romperlos. Japón, año 1910. Un país aún cubierto por la bruma de lo tradicional, pero tocado ya por la sombra de lo moderno. Las ciudades comenzaban a levantarse con trenes, telégrafos y escuelas imperiales. Pero en las zonas rurales, como en la isla de Hokkaido, la vida seguía siendo profundamente espiritual. Las familias vivían bajo el techo de valores milenarios. El respeto, la honra y el silencio eran virtudes. Los niños crecían bajo el cuidado no solo de sus padres, sino también de sus hermanos mayores. Y los objetos no eran solo cosas. Podían tener alma, podían guardar emociones. En esa tierra nevada, marcada por inviernos largos y casas de madera que crujían con el viento, vivía una familia sencilla, los Suzuki. Una familia como muchas, con trabajo duro, con lazos fuertes y con una historia que estaba a punto de volverse eterna. El joven Eikichi Suzuki era el hermano mayor. Tenía solo 17 años, pero en aquel Japón eso bastaba para cargar sobre sus hombros el honor familiar. Había sido enviado a estudiar a la ciudad de Sapporo, la capital de Hokkaido. Un gesto de orgullo para la familia que veía en él el futuro y la esperanza. Y mientras Eikichi se enfrentaba a los primeros pasos de la modernidad en la ciudad, en casa lo esperaba su hermana menor, Kikuko. Una niña de apenas 3 años, de ojos vivos y sonrisa permanente. Era la alegría del hogar. Eikichi adoraba a su hermanita. En cada carta que enviaba preguntaba por ella, y en cada visita a casa, ella corría a sus brazos con una ternura que derretía incluso el invierno. Fue durante uno de esos viajes a Sapporo cuando Eikichi, al pasar por una tienda en una de las calles comerciales de la ciudad, encontró algo que lo detuvo en seco. Era una muñeca tradicional japonesa. Medía cerca de 40 centímetros. Llevaba un kimono rojo con bordados delicados. Sus ojos eran de vidrio negro brillante y su cabello era de verdad, largo, liso, negro azabache. Eikichi la vio y pensó en Kikuko. Pensó en lo mucho que ella la amaría y sin dudarlo, la compró. Lo que no sabía, lo que nadie sabía, es que este gesto de cariño tan simple, tan puro, iba a desencadenar uno de los casos más inquietantes de la historia paranormal japonesa. A veces, un simple objeto puede volverse el refugio de un alma y otras veces puede convertirse en su prisión. Era un día frío cuando Eikichi regresó a casa. El viento soplaba entre los tejados del pequeño pueblo y el humo de las chimeneas dibujaba líneas suaves en el cielo gris. Kikuko lo esperaba con impaciencia. Al ver a su hermano, corrió hacia él como siempre, pero esta vez él
traía algo entre las manos. Una caja alargada, envuelta con cuidado. Dentro estaba ella, la muñeca. Cuando Kikuko la vio, sus ojos brillaron. Era hermosa y no como las otras que tenía. Esta parecía viva. Su piel blanca de porcelana, sus ojos oscuros y profundos, el kimono rojo bordado con flores y el cabello largo, brillante, tan suave como el suyo propio. «Se llamará Okiku», dijo la niña sin dudar. Y a partir de ese instante, la muñeca se convirtió en parte de su vida. Dormía con ella, la sentaba a su lado durante las comidas, la peinaba todos los días con delicadeza, le hablaba, le contaba secretos y a veces incluso decía Kokiku, le respondía. Para los Suzuki aquello no era extraño. En la cultura japonesa, las muñecas tradicionales no eran simplemente juguetes. Se creía que podían albergar un espíritu, una esencia, y cuando eran tratadas con cariño, ese espíritu se volvía protector. Así que nadie se alarmó. Al contrario, todos veían en Okiku una extensión del amor de Kikuko. Una compañía pura, dulce. Pero con el paso de los días, algo comenzó a sentirse diferente. Eikichi notó que la muñeca parecía siempre mirar hacia donde estaba Kikuko. Los padres comentaban que en ocasiones, al pasar por la habitación, creían oír voces, susurros, como si Kikuko no hablara sola. No eran sonidos inquietantes, eran suaves, casi musicales, pero lo bastante raros como para que todos sintieran que la muñeca no era del todo ordinaria. Y fue entonces, en esa etapa de profunda conexión entre la niña y su muñeca, cuando ocurrió lo impensable. Kikuko enfermó. Una fiebre alta, repentina. Los médicos del pueblo no supieron dar una explicación clara. Algunos decían que era una neumonía, otros una infección mal diagnosticada. Pero nada funcionaba, y los días pasaban. Y Okiku nunca se separaba de ella. La niña la tenía abrazada incluso cuando no podía hablar, incluso cuando no podía moverse. Y cuando su pequeño corazón dejó de latir, la muñeca seguía en sus brazos. Fue el golpe más duro que la familia Suzuki jamás vivió. Una niña de 3 años, tan alegre, tan llena de vida, arrebatada por la muerte, sin una razón clara. La casa se volvió un santuario silencioso, y la muñeca, que había sido un regalo, ahora era un recuerdo, un testigo de algo que nadie podía explicar del todo. La familia no tuvo el valor de desprenderse de ella. La colocaron en un pequeño altar doméstico, con flores y oraciones, porque en el fondo sentían que una parte de Kikuko seguía allí, en su muñeca, en Okiku. Cuando un niño muere, el silencio en la casa no es solo ausencia, es una sombra, una que se queda, una que respira con los que aún viven. Kikuko partió en el invierno de 1918, una de esas muertes que nunca se entienden, rápida, silenciosa, injusta. El pueblo entero asistió al funeral, un ataúd blanco, una niña dormida para siempre con una flor en las manos, y a su lado, en el altar del duelo, estaba ella, Okiku, la muñeca. Eikichi, devastado, no podía aceptar lo ocurrido. Se culpaba por haber estado lejos, por no haber estado allí cuando su hermana cayó enferma, por no poder hacer nada más que mirar cómo se apagaba. Pero en silencio sabía una cosa. Okiku era lo último que Kikuko había amado, y quizás lo único que aún podía guardar algo de ella. Tras la ceremonia, los Suzuki tomaron una decisión. La muñeca no sería tirada ni almacenada en una caja. No sería un objeto más. Sería un símbolo. Un recordatorio de Kikuko. Un puente entre lo que fue y lo que aún vivía en sus recuerdos. La colocaron en un pequeño altar sintoísta dentro de la casa. La rodearon de incienso, flores, oraciones. La trataban con reverencia, casi con fe. Y con el paso de los días, algo empezó a cambiar. Al principio fue una sensación, una presencia, como si Kikuko aún estuviera ahí.
como si alguien pasara por detrás suavemente cuando todos estaban sentados, como si en las noches más frías se escucharan risas suaves, lejanas, que nadie quería interrumpir. Pero luego vino lo que nadie esperaba. Una noche, la madre se acercó al altar para arreglar las flores y se detuvo en seco. Miró la muñeca y luego la miró otra vez. El cabello era más largo, no mucho, pero suficiente como para notar que algo no encajaba. Pensó que era su imaginación. Quizás lo había recordado mal, quizás lo peinó distinto. No dijo nada. Pero al día siguiente volvió a mirar y de nuevo era más largo. Así pasaron los días, las semanas. El cabello de la muñeca crecía, lento pero constante. La familia comenzó a documentarlo. Cortaban mechones y volvían a crecer. Era cabello real, negro, liso y con el mismo brillo que tenía Kikuko. Fue entonces cuando entendieron lo que tenían frente a ellos, o al menos comenzaron a sospecharlo. ¿Y si el alma de Kikuko no se había ido del todo? ¿Y si había elegido a su muñeca, su Okiku, para quedarse cerca? No era miedo lo que sentían al principio, era asombro, era tristeza envuelta en misterio. Pero con el tiempo, lo inexplicable se volvió parte de la rutina. La muñeca ya no era solo un recuerdo, era algo vivo, algo que observaba, algo que de alguna forma sentía. Hay misterios que no se gritan, se descubren lentamente, como un susurro que crece hasta convertirse en verdad. El cabello de Okiku seguía creciendo, como si el tiempo no pasara igual para ella, como si cada mechón fuera parte de un secreto que nadie terminaba de entender. La familia Suzuki, al principio, lo atribuía al espíritu de Kikuko. No tenían otra explicación. Recortaban el cabello con delicadeza, lo medían y una y otra vez crecía de nuevo, con la misma textura, la misma suavidad y con un detalle aún más perturbador. Las puntas estaban abiertas, como si fuera de un cabello humano real, desgastado por el tiempo. ¿Pero cómo era posible? Las muñecas tradicionales japonesas, como Okiku, se fabricaban con cabello humano, sí, pero ese cabello estaba inerte, muerto, fijado con técnicas artesanales. Jamás debía volver a crecer. Y sin embargo, esta lo hacía. Poco a poco los Suzuki comenzaron a hablar del tema, primero entre ellos, luego con conocidos cercanos. Y con el tiempo, el rumor comenzó a extenderse. El espíritu de una niña vive en una muñeca que hace crecer su cabello, decían. Algunos se mostraban escépticos, otros fascinados, y unos más empezaban a tener miedo. El altar donde se encontraba la muñeca comenzó a recibir visitas. Curiosos, vecinos, incluso viajeros de otras provincias. Todos querían ver a la extraña Okiku, la muñeca que crecía con el alma de una niña dentro. La que sonreía apenas, la que parecía observar con ojos de vidrio y con algo más detrás. Con el tiempo, la atmósfera en la casa empezó a cambiar. No era un terror explícito, pero sí una tensión. Como si en las noches alguien más caminara por el pasillo, como si la muñeca ya no solo guardara el recuerdo de Kikuko, sino algo más. Algo que despertaba. La familia, con respeto, continuó cuidándola. La bañaban con incienso, la vestían, le hablaban como si aún fuera su hermana pequeña. Y Okiku respondía en silencio. A veces, con un cambio en la expresión. Otras, con un mechón nuevo, más largo, que no estaba la noche anterior. Y otras, con sueños. Sueños compartidos. La madre decía soñar con Kikuko, caminando por la casa. El padre, con risas suaves y pequeñas pisadas. Y Kichi, en su soledad, sentía que su hermana no se había ido. No del todo. Pero un día, la decisión fue inevitable. La familia debía mudarse. La guerra, los cambios políticos y el destino los obligaban a dejar Hokkaido, pero no podían llevarse a Okiku. Así que tomaron una decisión dolorosa. La llevaron a un lugar sagrado, un templo, donde, según ellos, estaría protegida,
donde alguien más podría cuidarla, como ellos lo habían hecho. La entregaron con una advertencia. No es una muñeca común. Su cabello crece y su espíritu está vivo. Y entonces empezó una nueva historia. La historia de la muñeca Okiku en el templo de Manenji. Corría el año 1938 cuando la familia Suzuki, ya sin posibilidades de permanecer en Hokkaido, lleva a Okiku a su último destino, el templo Manenji, en la ciudad de Iwamizawa. Un templo modesto, rodeado de pinos antiguos, con un aire de serenidad, pero también de misterio. Los monjes escucharon atentos la historia, no con burla, no con escepticismo, sino con esa mirada que solo tienen los hombres que han convivido con lo inexplicable durante toda su vida. Recibieron a Okiku con reverencia. La colocaron en un pequeño altar de madera, aislado en una sala tranquila del templo, y desde ese día la observaron. Y sí, ocurrió exactamente como la familia había dicho. El cabello seguía creciendo, sin ningún tipo de explicación racional. El monje principal del templo, de nombre desconocido en muchos registros, comenzó a documentar el fenómeno. Medía el cabello, lo recortaba cuidadosamente, registraba los centímetros y en pocos meses el cabello volvía a su longitud anterior, incluso más. Era un cabello fino, oscuro, casi infantil. No había forma humana de falsificar un fenómeno así dentro de un templo sagrado. El monje sabía que algo más había en esa muñeca. Algo que no se podía tocar, pero sí sentir. Y con el tiempo, el templo se convirtió en un punto de interés. No por turismo, no por espectáculo, sino por devoción. Personas de distintas regiones venían a orar, a dejar ofrendas, a pedir por sus propios hijos fallecidos. Porque Okiku se transformó de una leyenda local a una figura espiritual. Era más que una muñeca, era un símbolo del amor que no muere, de la conexión que persiste más allá de la carne, del alma que se queda cuando el cuerpo ya no puede seguir. El templo Manenji, sin buscarlo, se convirtió en guardián de lo invisible. Cada tanto, el cabello era recortado con rituales, se quemaba incienso y hojas secas, se recitaban sutras y la energía en la sala cambiaba. Muchos visitantes aseguran haber sentido escalofríos al mirarla. Otros dicen haber visto su expresión cambiar. Y unos pocos juran que sus labios se movieron como si quisiera hablar. Pero los monjes siempre repitieron lo mismo. No hay que temerle, hay que respetarla. Porque Okiku, decían ellos, no es una maldición, es una memoria viva. Y cada hebra de su cabello es una palabra que Kikuko no pudo decir. Durante décadas, la historia de la muñeca Okiku fue un susurro, algo que se compartía entre familias, entre monjes, entre locales. Una leyenda viva, sí, pero confinada al respeto del templo y al silencio de sus paredes. Hasta que el rumor cruzó los muros de Manenji y atrajo la atención de investigadores, periodistas y científicos. En los años 70, varios curiosos armados con cámaras, grabadoras y herramientas de análisis visitaron el templo con un objetivo claro: desmentir la leyenda, encontrar una explicación lógica, física, definitiva. Uno de los primeros en acercarse fue un profesor universitario retirado de Tokio, experto en materiales sintéticos. Quería saber qué tipo de cabello tenía la muñeca. ¿Era animal, sintético, tal vez una ilusión óptica? Con el permiso del templo, tomó muestras y las envió a un laboratorio para su análisis. El resultado, inesperado. El cabello era humano, y no cualquier cabello. Cabello de una niña. El escándalo fue inmediato. Se publicaron artículos en revistas especializadas, aparecieron debates en televisión y la pregunta se volvió inevitable. ¿Cómo una muñeca de porcelana, hecha a principios del siglo XX, puede tener cabello humano que sigue creciendo? Las explicaciones racionales no se hicieron esperar. Algunos afirmaron que podía tratarse de un truco del templo para atraer donaciones.
Otros dijeron que el crecimiento era solo una percepción provocada por el encrespamiento natural del cabello en ambientes húmedos, como los del norte de Japón. Pero ninguna explicación podía justificar que el cabello, una vez recortado, volviera a crecer. Y mucho menos que mantuviera una textura tan viva después de casi un siglo. Un grupo de parapsicólogos también se interesó en el caso. Instalaron cámaras infrarrojas para captar movimiento, sensores térmicos para detectar variaciones en la energía de la sala, incluso grabadores de sonido en busca de psicofonías. Y aunque los registros no ofrecieron evidencia concluyente, sí captaron algo. Variaciones eléctricas sin fuente visible. Pequeños cambios de temperatura localizados justo frente a la muñeca. Y un murmullo que al amplificarlo sonaba como el nombre Kikuko. Las grabaciones no fueron publicadas oficialmente, pero circularon en foros, en congresos alternativos y en archivos que pocos se atreven a revisar. Lo más inquietante, quizás, fue lo que declaró uno de los investigadores occidentales tras su visita. No importa cuántos instrumentos traigamos, no importa cuánta ciencia queramos aplicar, esta muñeca tiene una presencia, y eso no se puede medir con un microscopio. Y así, lo que parecía ser solo una reliquia familiar se convirtió en uno de los objetos más desconcertantes del folclore japonés. Una muñeca que desafía la razón. Un símbolo que pone en jaque a la ciencia. Y una pregunta que después de más de 100 años sigue sin respuesta. ¿Está Kikuko todavía ahí? Hoy, la muñeca Okiku sigue en el templo Manenji, en Iwamizawa. Más de un siglo ha pasado desde que fue entregada por la familia Suzuki. Y sin embargo, ahí está, en un estante de madera cuidadosamente lacado, protegida por un pequeño altar sintoísta y, sobre todo, protegida por el silencio. Ya no se permite fotografiarla libremente y muy pocos pueden entrar a la sala donde reposa. Los monjes, discretos, responden con calma cuando se les pregunta. Sí, su cabello aún crece. Pero no dicen más. Porque con los años, Okiku dejó de ser simplemente un misterio. Es considerada por muchos un objeto sagrado, cargado de una energía inexplicable. Los visitantes que han tenido la oportunidad de verla cara a cara describen una sensación común, una mirada que no es de este mundo. Algunos sienten paz, otros un profundo escalofrío, y otros más aseguran haber oído algo. Un susurro, un lamento, un nombre. Kikuko. Pero hay algo más inquietante, una advertencia no escrita. Muchos locales, incluso fuera de la comunidad religiosa, prefieren no hablar de Okiku de noche. Los ancianos aseguran que si pronuncia su nombre con burla o incredulidad, ella se aparece en sueños. Y no como una amenaza, sino como una presencia que te observa desde el rincón más oscuro de la habitación. En Internet la historia se ha viralizado, pero entre quienes conocen bien la leyenda hay una línea clara. No es un juguete, no es material para bromas, no es contenido para TikTok, es un espíritu y debe ser tratado como tal. Se dice que los monjes aún le recortan el cabello en rituales anuales, que cada hebra cortada se quema con incienso mientras se recitan sutras dedicadas a las almas infantiles perdidas. Y que cada vez que lo hacen, ella parece sonreír muy levemente. Pero también cuentan que si alguien se acerca con malas intenciones, el ambiente cambia. Las lámparas parpadean y el aire se vuelve espeso, como si el templo mismo supiera que alguien ha cruzado un límite. Okiku no es una atracción, es un recuerdo vivo, un símbolo de dolor y del amor eterno. Y tal vez una advertencia para aquellos que olvidan que incluso los objetos más pequeños pueden ser custodios del alma. Después de más de 100 años, la muñeca Okiku sigue despertando la misma pregunta. ¿Qué es lo que realmente habita dentro de ella? Hay quienes creen que es la propia alma de Kikuko Suzuki, la pequeña que falleció en 1918 víctima de una fiebre fulminante. Que su espíritu, aferrado a lo que más amaba, su muñeca, encontró refugio en ella. No para hacer daño, sino para permanecer,
para no ser olvidada. Los monjes del templo Manenji han sugerido en entrevistas informales que sienten una presencia en la sala donde reposa la muñeca. Una energía suave, pero muy intensa, como la de un niño que observa en silencio. Pero no todos piensan lo mismo. Algunos especialistas en folclore japonés apuntan a otra posibilidad: que lo que habita en Okiku no sea Kikuko, sino algo que usó su muerte como puerta. Una entidad del mundo espiritual. Algo que se adhirió a la muñeca aprovechando la energía emocional del duelo. Algo que encontró un canal a través del dolor y que ahora vive alimentándose del miedo, del respeto o de la atención. Esta teoría no busca demonizar a Okiku, pero plantea una idea escalofriante: que no todos los espíritus son lo que parecen y que algunos se esconden entre rostros familiares para poder quedarse. También está la postura científica. Para ellos todo tiene una explicación. El crecimiento del cabello podría deberse a un efecto óptico por la humedad. La electricidad estática podría explicar los sensores alterados. Y el sentir una presencia podría atribuirse al poder de la sugestión. Pero incluso los más escépticos admiten algo: nunca han podido replicar el caso. Nunca han logrado crear una muñeca con cabello humano que crezca de forma inexplicable durante más de 100 años, sin ningún mecanismo visible. Entonces, ¿qué nos queda? Quizá no se trata de elegir entre ciencia o misterio, entre espíritu o superstición. Tal vez Okiku existe en ese punto intermedio, donde la lógica ya no puede ayudarnos y donde solo el respeto puede guiarnos. Porque a veces lo importante no es tener una respuesta, sino hacerse la pregunta correcta. ¿Y si estuvieras solo en una habitación frente a ella? ¿Le hablarías? ¿Te atreverías a mirarla a los ojos? Okiku no grita, no se mueve, no te persigue. Solo te mira y espera. Al final, Okiku no es solo una muñeca. Es una historia que aún respira, una leyenda que se niega a morir y un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿hasta dónde llega el vínculo entre el amor, la muerte y lo inexplicable? Y ahora, dime tú, ¿crees que el alma de Kikuko sigue viva dentro de Okiku? ¿O hay algo más observando desde esos ojos de porcelana? Déjamelo en los comentarios. Y si alguna vez has tenido una experiencia con un objeto que parecía estar vivo, cuéntala. Aquí leemos cada historia. Suscríbete para más relatos que te dejan con esta incómoda pero fascinante sensación de no saber del todo si lo que acabas de escuchar fue solo un cuento o una advertencia. Porque en este canal, el misterio nunca descansa.